Seguramente habrás escuchado en alguna oportunidad la siguiente frase: Cristo sí, Iglesia no. Precisamente de este tema quiero compartirte lo siguiente. Cuando decimos estas cosas, tenemos que tener claro que todas estas posturas son incompatibles con la voluntad de Cristo, porque entre Cristo y su Iglesia existe una profunda e inseparable y misteriosa continuidad en virtud de la cual Cristo está presente hoy en la iglesia, precisamente en esa iglesia construida en el fundamento de los apóstoles. Y así lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nos deja claro aquí que Cristo ha fundado, ha edificado su iglesia en Pedro. Sería ridículo pensar que si Cristo no pensaba en esa continuidad entre lo que hacía él y lo que iban a hacer sus apóstoles, la iglesia, sería ridículo pensar entonces todo esto. Cristo habría perdido el tiempo entonces dedicando esos 3 años de su vida a llamar a sus apóstoles, a buscar gente para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Habría perdido el tiempo. Precisamente porque Cristo era consciente de que su misión la debería continuar la iglesia, es por eso que llamó a los apóstoles para formarlos y puedan continuar su misión. Quiero mostrar a continuación algunas citas por la que es absurdo querer separar a Cristo de la iglesia. Por ejemplo, Colosenses 1:24 dice: Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Creo que queda claro. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Primera Corintios 15:9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Está claro aquí que Pablo, cuando perseguía a la iglesia, perseguía a Dios. Por eso no podemos amar a Dios y separarnos de la iglesia, porque caeríamos en lo mismo que Pablo. Pablo pensaba que al perseguir a la iglesia le hacía un bien a Dios. Sin embargo, estaba lastimando. Quien intenta amar a Cristo separándose de la iglesia, pues no está en el camino correcto. Efesios 5:25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia. Si Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿cómo va a decir alguien Cristo sí, iglesia no? Si precisamente Cristo ha amado a la iglesia, se ha entregado por ella. No podemos separar. Efesios 3:10 dice: En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Es decir, la iglesia es obra de la sabiduría de Dios. Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Es decir, a Dios, ¿cómo se le da gloria? En la iglesia y en Cristo Jesús. No podemos dar gloria a Dios sino a través de la iglesia. Y la liturgia es una forma de dar gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:4 dice: Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Y quisiera terminar con la siguiente cita de Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Cómo? Está dejándonos clarísimo que Cristo es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Por lo tanto, aquí nos deja clarísimo que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No podemos separar, no podemos
hacer división. Decir Cristo sí, iglesia no, es hablar de un Cristo sin cuerpo. Decir iglesia sí, Cristo no o Dios no, es hablar de un cuerpo sin cabeza, que no tendría vida. Si decimos Cristo sí, iglesia no, estamos hablando de un monstruo. Por lo tanto, creo que queda claro con estas citas bíblicas que es absurdo y ridículo pensar y decir, yo amo a Cristo, pero no sigo a la iglesia. Yo amo a Cristo, pero desde mi casa, desde mi convicción. Cuidado con esto, porque ni Cristo mismo ha hecho esto. Tanto así que se entregó por la iglesia, amó a su iglesia y ha querido darnos ahora mismo la salvación a través de la iglesia, porque la iglesia es la que administra los medios de santificación que son los sacramentos.